Estudiamos la Biblia, vamos a toparnos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, se menciona los eventos finales de Nehemías 13, del 4 al 30, y la profecía final que se menciona en Malaquías capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 6. Y estos eventos son registrados en el Antiguo Testamento 424 años antes de Cristo. Después del libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, existe un silencio de 400 años, una separación de 400 años desde esos eventos finales, que comienza con los eventos iniciales en Lucas capítulo 1 del 5 al 25, que se encuentran narrados en el Nuevo Testamento. Esto ocurre en el año 6 después de Cristo. Debido a que no hubo una palabra profética de Dios durante ese tiempo, ese periodo a veces se llama como los 400 años de silencio. Sin embargo, la historia de esos años siguió el patrón predicho por Daniel en varias profecías, con precisión exacta, que se dieron esos 400 años. Aunque la voz de Dios cayó, la mano de Dios estuvo dirigiendo activamente el curso de los acontecimientos durante estos siglos. La historia judía menciona que Daniel predijo el control de la tierra de Israel, que pasó del imperio de Medo-Persia a Grecia y luego iba a ser por Roma. Durante los 200 años el imperio persa gobernó a los judíos, desde el año 539 hasta el año 332 a.C. Los persas permitieron que los judíos regresaran y reconstruyeran y adoraran en el templo de Jerusalén. Esto lo leemos en 2 de Crónicas 36, del 22 al 23, y en Esdras capítulo 1, del 1 al 4. Durante aproximadamente 100 años después del cierre del canon del Antiguo Testamento, Judea continuó siendo un territorio persa bajo el gobernador de Siria, con el sumo sacerdote ejerciendo una medida de autoridad civil que le había permitido. A los judíos se les permitió observar sus principios religiosos sin ninguna interferencia gubernamental oficial. Entre el 334 a.C. y el 331, Alejandro Magno derrotó al rey persa Darío III en 3 batallas decisivas que le dieron el control de las tierras del imperio persa. La tierra de Israel pasó así al control griego en el 332 a.C. Y esto fue mencionado en Daniel capítulo 8 y el capítulo 11. Alejandro permitió que los judíos de Judea observaran sus leyes y les concedió una extensión de impuestos durante sus años sabáticos. Sin embargo, Alejandro buscó la cultura griega llamada helenismo a las tierras que había conquistado. Él había forzado a la gente que aprenda griego. Deseaba que un mundo esté unido bajo una lengua y un pensamiento griego. Esto nos lleva a la introducción de los evangelios. La palabra evangelio se deriva de evangelion, que significa buenas noticias. Los 4 evangelios son las buenas noticias sobre los eventos más significativos de la historia de la vida, muerte, sacrificio y resurrección de Jesús. Los evangelios no son biografías en el sentido moderno de la palabra, ya que no pretenden ser como una exposición de la vida contemporánea de Jesús en ese entonces. Aparte de las narraciones del nacimiento, dan poca información sobre los primeros 30 años de vida de Jesús. Mientras que el ministerio público de Jesús duró más de 3 años, los evangelios centran gran parte de su atención en la última semana de la vida de Jesucristo, como está en Juan capítulos 12 al 20. Aunque son completamente precisos históricamente y pretenden ser importantes en detallar ciertos aspectos biográficos de la vida de Jesús, los propósitos principales de los evangelios son teológicos y apologéticos. Eso fue prácticamente lo que Juan había descrito en capítulo 20 al 31. Cada evangelio contiene elementos distintivos de un testimonio completo acerca de Jesucristo. Por ejemplo, encontramos en Mateo que escribió principalmente a una audiencia judía, presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías largamente esperado de Israel y el rey legítimo que tanto anhelaban. En Marcos se dirigió a una audiencia gentil, especialmente a una romana. Lucas, en cambio, se dirigió a una audiencia gentil más amplia. Pero Juan se dirigió a una audiencia más amplia enfatizando en la deidad de Jesucristo. Cuando se trata de la cuestión de quién escribió un libro de la Biblia en particular, la evidencia normalmente es doble. Evidencia fuera del texto, es decir, una evidencia externa, y una evidencia dentro del libro mismo, una evidencia que se llama interna. La evidencia externa apoya fuertemente la opinión de que en el caso del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito por Mateo, porque ahí está su nombre explícito.
Muchos padres de la iglesia primitiva citaron a Mateo como su autor, incluidos Pseudo Bernabé, Clemente de Roma, Policarpo, Justino Martín, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes. La extensa tradición de que Mateo lo escribió lo recomienda fuertemente como su autor. La evidencia interna también apoya el hecho de que Mateo fue el autor del primer evangelio. Este libro tiene más referencias a monedas que cualquier otro de los evangelios. El evangelio incluye 3 términos para monedas que no se encuentran en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. El impuesto de los dracmas, que está en Mateo 17:24, una moneda de 4 dracmas, Mateo 17:27, y talentos en Mateo 18:24. Dado que la ocupación de Mateo era de recaudar de impuestos, tenía un interés muy grande acerca de monedas y anotó el costo de ciertos artículos. Algunos han argumentado que el griego de Mateo es demasiado bueno para un judío galileo, pero este argumento no ha tenido en cuenta que en Palestina del Nuevo Testamento era trilingüe. Ellos hablaban hebreo, arameo y griego. Que Galilea, entre otras áreas, tenía a través de Alejandro el Grande, fuertemente influenciado por la cultura griega, el idioma griego del mundo del Mediterráneo oriental. Y que por su oficio como recaudador de impuestos, Mateo había perfeccionado su griego y otros dialectos usando allí por gente de varias culturas. Los apóstoles de Jesús sin duda eran historiadores que tomaban notas y deben de haber mirado las notas de los demás mientras cada discípulo trabajaba en su propio material. Ya fuera Marcos primero usando el material de Pedro, que Mateo o Lucas se usó para comparar, o si uno de los otros evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, se usó por primera vez para comparar. Pepías, padre apostólico griego, obispo de Hierápolis, dijo que Mateo compiló los 18 logias de Jesús. Esos dichos podrían haber sido un segundo relato más corto de las palabras del Señor, escritos en arameo y enviados a un grupo de judíos para quienes habría sido más significativo. Ese escrito se perdió más tarde, ya que tal versión no existe el día de hoy. La logia de Mateo no sobrevivió, pero el Evangelio de Mateo sí lo hizo. Esto se debe a que el último fue parte del canon bíblico y por tanto la palabra de Dios fue inspirado y preservado por el Espíritu Santo. Mateo, que significa don del Señor. Ese era el otro nombre que tenía, como se lo conocía antes, como Leví. Esto lo lees en Mateo 9:9. El recaudador de impuestos que lo dejó todo para seguir a Cristo, como lo vemos en Lucas 5, del 27 al 28. En su propia lista de los 12 se llama a sí mismo explícitamente recaudador de impuestos, él en Mateo 10:3. En ninguna otra parte de las Escrituras el nombre de Mateo está asociado con recaudador de impuestos. Los otros evangelistas siempre emplean su nombre anterior de Leví cuando hablan de su pecado, de su pasado, que era pecaminoso. Esta es una evidencia de humildad por parte de Mateo. Al igual que los otros 3 evangelios, esta obra es conocida por el nombre de su autor. Este libro, para hablar de sus destinatarios, fue escrito a cristianos judíos, como lo indica la fuente de énfasis de Mateo en las citas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo, el énfasis de que Jesús era el Mesías y el uso de conceptos judíos como el reino de los cielos, que habla en Mateo 13:11, versículos 24 y 31. Sin embargo, no hay ninguna indicación sobre el lugar exacto donde vivían las personas que recibieron este evangelio, pero probablemente fue en algún lugar dentro de la provincia romana de Siria. Cuando se calcula la fecha dentro del evangelio mismo, no hay una indicación clara en cuanto al tiempo de su escritura, pero basado en las tales declaraciones de Jesús como en Mateo 24:2, cuando dice que no quedará piedra, refiriéndose al templo, sobre piedra, concluimos que fue compuesto antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, después de aproximadamente alrededor de unos 65 años después de Cristo, donde se considera que este evangelio fue escrito. Parece haber transcurrido algún tiempo después de los acontecimientos de la crucifixión y la resurrección. Mateo 27, del 7 al 8, se refiere a cierta costumbre que continúa hasta el día de hoy, como dice, y Mateo 28:15 se refiere a una historia que circula hasta el día de hoy. Estas frases implican el paso de tiempo, sin embargo, no tanto como para que las costumbres judías hayan cesado. Dado que la tradición eclesiástica ha definido firmemente que el Evangelio de Mateo fue el primer relato evangélico escrito, tal vez una fecha alrededor de
del año 50 después de Cristo, satisfacería todas las demandas mencionadas. Marcos, debemos aclarar, fue el primero de los 4 evangelios. Cuando se trata del lugar de origen, muy poco se puede decir sobre la procedencia de este escrito. Los indicios de que fue escrito para una comunidad judía cristiana podrían apuntar a un lugar de Palestina. Y esto está respaldado por la tradición registrada por Papías, que fue un escritor para los hebreos. Esto se aplica a Palestina, el lugar donde también se conoce como el centro como Antioquía en Siria. La ocasión para este evangelio fue que Mateo quería inculcar a sus lectores judíos que Jesús era el Mesías judío indicado en el Antiguo Testamento. Habría predicho su nacimiento, como lo indicó en Mateo 2:6. También hace mención de que Jesús fue el que fue llamado a salir de Egipto, como lo fue también Israel, en Mateo 2:15, que se asemeja a Oseas 11:1, que sirvió como sanador al pueblo, como predice Isaías 53:4, y mencionado en Mateo 8:17, y también lo menciona a Jesús como el Hijo de David, en Mateo 21:9, que es una referencia de Salmo 118:26. Los judíos contemporáneos lo proclamaron como Mesías, como menciona en Mateo 16:16. Mateo realmente quería mostrarles a los judíos incrédulos que Jesús era el Mesías. Mateo había encontrado al Mesías y quería que otros entraran en esa misma relación. Él había escrito para animar a otros creyentes judíos. Y si en verdad Jesús era el Mesías, algo horrible había ocurrido, porque los judíos habían crucificado a su Mesías, habían crucificado a su rey. Mateo tuvo una palabra de aliento, porque aunque su acto de desobediencia traería juicio sobre la generación de los israelitas, Dios no había terminado con su pueblo. Su reino prometido aún sería instituido con su pueblo en un tiempo futuro. Mientras tanto, sin embargo, los creyentes son responsables de comunicar un mensaje diferente de fe en este Mesías, mientras van por todo el mundo para ser discípulos entre todas las naciones. Cuando analizamos más acerca de este evangelio, vamos a encontrarnos con un tema del problema sinóptico que se conoce. El problema planteado, basado en el término sinóptico, que viene del adjetivo griego sinópticos, que es de 2 palabras que se unen, que tiene que significar ver o juntos. Si bien Mateo, Marcos y Lucas tienen un propósito distinto, sin embargo, ven la vida de Jesucristo de una manera algo común. También se debe que en cuenta algunas diferencias de las narraciones de los evangelios. Estas similitudes y diferencias plantean la cuestión de que las fuentes de los evangelios plantearon un problema que se llama el problema sinóptico. La mayoría de los académicos críticos ven estas fuentes como escritos externos que fueron reunidos por editores expertos para producir sus propios relatos. Esta conclusión ha llevado a varias explicaciones de estas fuentes, una de ellas que se llama la fuente Q, una forma abreviada de las palabras alemanas para fuente Quelle. Los aproximadamente 200 versículos comunes a Mateo y Lucas, que no se encuentran en Marcos, se menciona que tal vez pueden haberse encontrado en este fuente llamado Q. Y el mayor de los problemas que todas las especulaciones sobre la existencia de Q es que si tal documento realmente existió y Mateo y Lucas lo consideraron tan bien que lo citaron extensamente, entonces ¿por qué la Iglesia no tuvo tan bien en alta estima y lo preservó a este tal supuestamente documento Q, esta fuente Q? Entonces, una propuesta solución es que los escritores de los evangelios del primer siglo tenían un amplio conocimiento personal de gran parte del material que registraron. Mateo y Juan fueron discípulos de Jesucristo que pasaron una cantidad considerable de tiempo con el Señor. El relato de Marcos puede ser las reflexiones de Simón Pedro cerca del final de su vida. Lucas pudo haber aprendido mucho de estos eventos de la vida de Jesús gracias a sus entrevistas y relación con Pablo y otros. Estos hechos habrían sido utilizados al escribir los 4 relatos. El Señor prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús le había dicho. Esto lo encontramos en Juan 14:26. Esta dinámica garantiza la precisión, ya que el autor haya hecho uso de su memoria, tradiciones orales transcritas o relatos escritos a su disposición,
demuestra que realmente no necesitaban una fuente externa. Hubo una superintendencia divina sobre los autores. Al hablar del idioma original en que este evangelio fue escrito, si bien todos los manuscritos existentes del primer evangelio están en griego, algunos sugieren que Mateo escribió su evangelio en arameo, sí que es muy similar al hebreo. 5 personas afirmaron en efecto que Mateo escribió en arameo y que las traducciones siguieron al griego. Papías, por ejemplo, del año 80-155 después de Cristo, menciona esto. Ireneo, 130 a 202 después de Cristo, Orígenes, que es otro padre de la iglesia, en el año 185 a 254 después de Cristo, Eusebio en el siglo IV después de Cristo y Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Ellos son algunos que mencionan que tal vez se pudo haber escrito en este idioma. El Evangelio de Mateo tiene características distintivas muy especiales. Cuando se trata del Antiguo Testamento, este es el primer evangelio que está lleno de citas, muchas citas del Antiguo Testamento. Hace más referencias del Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Hace como 53 citas, 76 referencias, 30 profecías, todo del Antiguo Testamento. Mateo incluye aproximadamente 50 citas directas del Antiguo Testamento, alrededor de 75 alusiones a eventos del Antiguo Testamento. Sin duda, esto se debe a que la audiencia a la que estaba destinado el libro eran judíos. Mateo principalmente tenía en mente a los judíos mientras escribía, y ellos se habrían impresionado por las muchas referencias a los hechos y eventos del Antiguo Testamento. Cuando se trata acerca del judaísmo, claramente era un judío erudito, muy familiarizado con el judaísmo. Mateo no encuentra necesario explicar las costumbres judías, ya que se está dirigiendo a judíos. Comienza su genealogía con Abraham, el gran antepasado de la raza judía, en Mateo capítulo 1. Y solo él nos dice que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo menciona en Mateo capítulo 15, versículo 24. Este escribe sobre los asuntos que interesarían a los judíos, como por ejemplo el día sábado, el capítulo 12 del 1 al 14, los impuestos del templo, el capítulo 17, el 24 al 27. Claramente el escritor tiene un interés especial en lo que dicen las escrituras del Antiguo Testamento y la forma en que se aplican directamente a Jesucristo. Mateo compara a Jesús con Israel en varias ocasiones, como por ejemplo el hecho de que salió de Egipto, que sufrió en el desierto y que dio la ley en la montaña. No todos sus comentarios, por supuesto, son favorables también a Israel, e incluso va en contra de los judíos y los ataca varias veces. Mateo muestra el conflicto entre Cristo y el fariseísmo. Mateo omite, por ejemplo, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, aunque esta parábola le hubiera ayudado en luz favorable a ver negativamente a los fariseos. Mateo también menciona a los saduceos más que cualquier otro de los evangelios. Tanto los fariseos como los saduceos son retratados negativamente y presentados como faros de advertencia. El rechazo del Mesías de Israel era otro tema constante de este evangelio. En ningún otro evangelio se describe con tanta fuerza los ataques contra Jesús como lo hace aquí Mateo. Cuando habla acerca de los gentiles, en el momento en que se escribió este evangelio, los seguidores de Jesús eran claramente distintos de los judíos, y no simplemente un grupo entre los judíos como lo había sido durante la vida de Jesús. Mateo está interesado en ellos como un grupo separado, y puede ser significativo que él sea el único de nuestros evangelistas que usa la palabra iglesia por primera vez en el Nuevo Testamento. Esto lo encontramos en Mateo 16, versículo 18, y en el capítulo 18, versículo 17. Mateo habla de los gentiles de una posición muy interesante, ya que relata la venida de los magos al ver al niño Jesús y centra mucho de lo que tiene que decir en Galilea de los gentiles, y relata la historia de cómo la curación de esclavos del centurión gentil, de una mujer cananea, y a final de cuentas, al final del Evangelio, ir a todo el mundo en conexión a los gentiles a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Cuando hablamos de doctrina en este Evangelio, Jesús es el Mesías, y esto es algo que Mateo se encarga de enfatizar una y otra vez, el Rey de los judíos. El libro de Mateo pone gran énfasis en el misterio de las enseñanzas de Jesucristo. De los relatos de los evangelios, Mateo tiene los bloques más grandes de material discursivo.
Ninguno otro de los evangelios contiene tanto de las enseñanzas de Jesús en forma literal, verbal, que Jesús estaba hablando, quiero decir. Parte del material de Mateo está ordenado lógicamente en lugar de cronológicamente. Como ejemplos, las tablas genealógicas se dividen en 3 grupos iguales, se da una gran cantidad de milagros juntos y la oposición de Jesús se da en una sola sección de este evangelio. El propósito de Mateo es obviamente más temático que cronológico. Se presenta a Dios como accesible, como bueno, santo, perfecto, poderoso, providente, inigualable, sabio y también como furioso. Y cuando se habla acerca de la cristología, Mateo retrata a Jesús como maestro. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, Jesús habla alrededor de un 60% en el libro. Ni una sola palabra está descrita que Mateo haya dicho algo. Todo y la mayoría se refiere a Jesucristo. Mateo presenta a Jesús como un profeta, como Jeremías. Uno de los títulos más distintivos que Mateo usa para Jesús es el Hijo de David. Lo menciona como 9 veces durante el libro. El Hijo del Hombre de Mateo generalmente son paralelas a un rango de uso en otras partes de los evangelios. El Jesús humano, el que debe sufrir, y la figura exaltada que menciona en Daniel capítulo 7 del 13 al 14. Quizás el título más significativo de todos para Mateo es el que se dirige a Jesucristo como Señor. No es sorprendente que las referencias de Jesús como Dios con nosotros sea exaltado en este libro, considerando que está utilizando referencias del Antiguo Testamento. Cuando se trata acerca de terminología del reino, una característica importante del Evangelio de Mateo en su énfasis en el reino de Dios es que notamos que anteriormente se usa la expresión el reino de los cielos con mayor frecuencia, 32 veces para mencionarlo más específicamente. 10 veces se introduce parábolas con el reino de los cielos es como. Una y otra vez. Este es un tema que parece ser favorito para el libro para Mateo en este caso. Cuando analizamos las personas de importancia en este evangelio, sin lugar a dudas, Jesús es el más importante por mencionar aquí. Es el Mesías prometido y el Rey de los judíos, el Yeshua, el Señor, el que salvará. José y María también son otros personajes muy importantes que se mencionan por este evangelio. Son los padres terrenales de Jesús y descendientes de David. Llevan la línea real de Judá. El tercero vendría a ser Juan el Bautista, profeta y precursor que anunció la venida de Jesucristo. Vendría a ser familiar de Jesucristo también. Los 12 discípulos, que son Simón, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. También se mencionan personajes importantes por entender y conocer, que son los rabinos, que son maestros que transmitieron la comprensión de los escribas de las Escrituras al pueblo de Israel. Los escribas, que vendrían a ser israelitas devotos que estudiaban el Antiguo Testamento. Ellos eran expertos y autoridades de interpretación de las Escrituras. Los fariseos, que eran conocidos como los separados. Ellos tenían las leyes y dominaban el conocimiento helenística de la cultura griega. Y ellos interpretaban la ley estrictamente. Tenían alrededor de 234 leyes solo para no violar la ley del sábado. Los saduceos, que vendrían a ser los aristócratas, sacerdotes, guardianes de la política y prácticas del templo, los expertos del Torah, Pentateuco, y que rechazaban el Antiguo Testamento, las otras partes del Antiguo Testamento. Caifás también viene a ser un personaje que es muy significativo. Es el sumo sacerdote y líder de los saduceos. Él es el que lleva el juicio ilegal que condujo a la muerte de Jesús. Pilatos, el gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús en lugar de Barrabás. Y por último sería Mateo, que se lo conoce como el ex recaudador de impuestos de la tribu de Leví. Mateo significa regalo del Señor. Este es el inicio de lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Es el Evangelio de Mateo de una forma expositorial. Vamos a estar estudiando versículo por versículo cada uno de los capítulos para entender acerca de lo que este judío había escrito a otros judíos de el judío.